Muchos lo conocen como el Matagigante, otros como los sangolquileños, otros le dicen los del Valle, otros le llaman los Rayados y ni hablar de el Negriazul. Pero todos estos apodos futbolísticos dan el mismo resultado, y es que el orden de los factores no altera el producto. Claramente estamos hablando de Independiente del Valle, un club de Sangolquí ubicado en la provincia de Pichincha, Ecuador. En este video vamos a analizar por qué Independiente del Valle se convirtió en el club que es a día de hoy, un club exitoso. ¿Qué hay detrás de los éxitos de Independiente del Valle? Analizaremos un poco su historia, el por qué le llaman el Matagigantes. Así que te recomiendo que te pongas muy cómodo, y si valoras mi esfuerzo te recomiendo que dejes un pedazo de like porque pues no cuesta nada y es gratis, y de esa manera me demuestras que te ha gustado este video porque he hecho una investigación completa, exhaustiva para desarrollar este video. No fue nada fácil conseguir todo esto, así que bueno, sin más que añadir, vamos con el video. Independiente del Valle es un club de fútbol ecuatoriano con sede en la ciudad de Sangolquí, ubicado en la provincia de Pichincha. A pesar de ser un equipo relativamente joven, la realidad es que fue fundado por allá en 1958. Y para hablar de eso de allí tenemos que remontarnos a su fundador, José Terán. Este señor que están viendo en pantalla sería responsable del nacimiento del club Independiente, porque con ese nombre se lo había fundado. Y aquí tengo un problema existencial y pequeña crítica constructiva para Independiente del Valle, pero si vamos a su página web, en el apartado de historia del club, vamos a ver que la historia que cuenta Independiente del Valle es a raíz del 2014, cuando pues cambian de dueños, ¿no? Y no está mal, pero no me parece correcto que dejen a un lado su historia en plan de cómo nació, los escudos que han pasado. Y es que después de horas, en serio, horas de investigación sobre el logo que tenía Independiente de 1958 hasta 1978, no lo encontraba por ningún sitio. Y es que todos me daban logos parecidos a Independiente de Avellaneda, que ya hablaremos más adelante de eso. Pero finalmente di en el clavo y lo encontré, y no sé por qué, pero este video lo hizo el diario El Telégrafo y está en privado, y pude dar con una entrevista que le hicieron a la cuñada de José Terán y que también fue fundadora de Independiente. Y amigos y amigas, oficialmente este es el logo que usó Independiente en su fundación desde 1958 hasta 1978. No sé qué piensen ustedes, pero en mi opinión yo creo que sí deberían un poco, bueno, hacer un apartado de la historia en plan cómo nació hasta que pues se cambió el nombre en la actualidad y no Independiente del Valle. Porque querer ocultar la historia, que no creo que lo estén haciendo, pero querer ocultarlo, claro, o sea, no tiene sentido. Es como querer ocultar cuando el Bayern de Múnich fue dominado por Adolf Hitler. O sea, recordemos ese escudo todo nazi que era en aquella época, o sea, no se puede ocultar la historia fue así y punto, ¿sabes? Pero bueno, se dice que don José Terán trabajaba como conserje del municipio de Rumiñahui y además tenía una zapatería que heredaría de su padre, Julio Terán. Desde joven sobresalió mucho por su afinidad con actos sociales, culturales y deportivos. Organizaba los eventos de Semana Santa, Año Viejo, Navidad, vamos, que hacía mucha obra social. Esto último que dije lo saqué del diario El Telégrafo. Ahora bien, se sabe que además de ser fundador y presidente del club, era jugador del equipo, o sea, y además era el capitán del equipo, o sea. Y es que sería seleccionado varias veces en las competiciones que había en ese tiempo, ¿no? Incluso hay una historia que cuenta uno de los hijos de José Terán que dice lo siguiente: mi padre conquistó a mi madre dedicándole un gol que marcó con Independiente. Y bueno, así serían los inicios de Independiente del Valle, un club bastante amateur por aquellas épocas, impulsado bastante por la Unión de Vagos Asociados y un grupo de peloteros del barrio central de Sangolquí. Esto no es broma, esto lo dijo el mismo Pablo Santamaría para una entrevista que decía que la Unión de Vagos Asociados se la conocía como UVA y básicamente pues bueno, eran un grupo de peloteros que se reunían para jugar el fin de semana. Lamentablemente para 1975 el fundador del club, José Terán, fallecería de una peritonitis. Lamentablemente murió tan joven, de tan solo 33 años. Y es irónico, pero en las prácticas de fútbol que él hacía, le daba leche con plátano a los jugadores y él les decía: deben alimentarse bien porque este equipo será uno de los mejores del mundo, causando la burla de todos los presentes. Me gustaría saber cómo reaccionaría esa gente ahora mismo en la actualidad al ver que Independiente se convirtió literalmente en un grande. Y bueno, sus amigos y familiares 2 años después, por allá para 1977, cambiarían el nombre del club a Independiente José Terán, y de hecho cambiaron el logo que están viendo ahora mismo en la pantalla.
Este sería el logo que duraría desde 1977 hasta el 2008. Y un logo que hay que decirlo, estuvo muy inspirado en el Independiente de Avellaneda, de Argentina, y es porque se dice que una vez José Terán recibió una revista del Gráfico, y es que en ese tiempo no había otro modo de entretenimiento y por lo visto esa revista hablaba mucho de Independiente y le pareció una agradable idea crear un club más o menos parecido. Y así es como nació el logo que vieron anteriormente y bueno, lo que los familiares y amigos cambiaron ya después posterior a su muerte. Después de pasar años en la Serie B y en el ascenso que vendría siendo la tercera división del Ecuador, por allá por el 2007 se le hizo súper difícil mantener la segunda categoría, se le estaba complicando bastante, hasta que apareció el salvador y potenciador de Independiente, Michel Deller. Pero, ¿quién es Michel Deller? Michel Deller actualmente tiene 63 años y se trata del mayor accionista de los shoppings de Quicentro y San Luis en Ecuador. También es dueño de la famosa franquicia de comida rápida del Kentucky Fried Chicken, KFC, en Ecuador. Dueño de varias inmobiliarias importantes y obviamente también es dueño de Independiente del Valle, pero no solamente Independiente del Valle, sino Independiente Juniors, que es la filial de Independiente, digamos que el Independiente B, también Dragonas, que es el equipo de mujeres que debuta en la Liga de Ecuador también, y Numancia de España, un club de España que también fue adquirido por este grupo el cual lidera este empresario Michel Deller, y la reciente adquirida de Atlético Huila, pero todo esto ya lo mencionaremos más adelante. Bajo ese contexto es que Michel Deller compraría Independiente José Terán, puesto que no se podía ya mantener mucho en la segunda división, y 2 años después lograría el tan ansiado ascenso en 2009 ganando la Serie B. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿qué lo motivó o qué lo llevó a comprar Independiente José Terán? Bueno, para responder esta pregunta tendremos que remontarnos a antes del 2007, época en la cual el ídolo del astillero Barcelona Sporting Club estaba al mando de los hermanos Novoa. Pero ¿por qué menciono Barcelona Sporting Club? Ahora lo entenderás. Resulta, pasa y acontece que Michel Deller le habría propuesto a Barcelona este proyecto que actualmente maneja con Independiente del Valle. El proyecto constaba de algunas cosas, como mucha inversión para las divisiones formativas, construcción de un complejo de primer nivel donde puedan vivir los jóvenes sin pasar ningún tipo de necesidad y mucho menos dinero. Recordemos que muchas veces personas que se dedican al fútbol nacen de barrios muy pobres y no se pueden costear todos esos gastos, pues el proyecto de Michel Deller proponía todo eso de allí, que el club asuma todo eso de ahí, que les dé educación, que les dé incluso hasta un pequeño sueldo para que vayan cogiendo responsabilidades en el mundo, dándole así bastante prioridad a las formativas. Pero ¿qué hizo Barcelona? Decidió que este proyecto no era muy importante y se negó cualquier tipo de inversión en las divisiones formativas y menores. Entonces Michel Deller lo único que hizo fue retirarse y ya no decidió buscar más clubes, decidió buscar el suyo propio, y es ahí cuando encuentra a Independiente José Terán. Mi pregunta aquí es, ¿qué hubiera pasado si Barcelona Sporting Club hubiera aceptado dicho proyecto por parte de Michel Deller? Estaríamos hablando de que probablemente Barcelona ya tenga sus primeros títulos internacionales, ¿sabes? 12 años después de este supuesto rechazo, y digo supuesto rechazo porque esta información procede de la redacción de El Futbolero, pero bueno, la cosa es que desde que Michel Deller empezó a emular ese proyecto en Independiente, las cosas es que le han ido de la mejor manera. En 2008, a propósito, Independiente cambiaría su logo por tercera vez y es el que están viendo en pantalla. El camino hacia el éxito no fue tan fácil para Independiente del Valle y el club tuvo que superar una serie de desafíos y obstáculos para llegar a donde está hoy. Y es que bueno, en el primer año todo fue color de rosa, ascendieron a la Serie B, pero en el segundo año casi descienden de la Serie B. Faltando casi 20 minutos del segundo tiempo del último partido estaban casi descendidos, pero lograron salvar milagrosamente la categoría B y ya en el tercer año ascendieron a la Serie A. Pero en ese momento ya tenían una identidad de juego, los jugadores jóvenes. Sí que es cierto que en el cuarto año en la Serie A casi vuelven a descender y en el quinto año lo mismo, casi también vuelven a descender. A partir del sexto y séptimo año es que empezaría lo bueno, empezarían a pelear por el campeonato y ya con eso el equipo se volvió prácticamente competitivo.
Independiente del Valle volvería a cambiar su escudo para el año 2010 hasta el 2015 y con este escudo lograría por primera vez su clasificación a torneos internacionales, para ser más específico en la Copa Sudamericana. Aquel año que debutaba en la Copa Sudamericana era el 2013 y después de haber sido despachado en fase de grupos, ese mismo año quedaría vicecampeón del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, de tal manera que le daba su primera clasificación a la Copa Libertadores del año 2014. Lamentablemente quedaría eliminado en la fase de grupos de esa Libertadores, pero hizo un papel bueno para ser un equipo debutante, además que igualó en puntos a San Lorenzo, como están viendo en las pantallas, y solamente quedó por encima de Unión Española, o sea, hizo un papel bueno y ya daba chispazos de que este club iba a cosas más grandes. Pero para 2015 otra vez la pesadilla se repetiría para Independiente del Valle, y es que en la fase previa a 1 quedaría eliminado luego de enfrentar a Estudiantes de La Plata, perdiendo por un global de 4-1, así que la participación en aquel año fue tan corta que ya no pudo ingresar a la fase de grupo. Pero es allí cuando Independiente del Valle sacaría probablemente una de las mejores versiones más recordadas de todos los tiempos, y del cual por fin se ganaría el apodo del Matagigantes. Año 2015, Independiente del Valle veía cómo Emelec y Liga de Quito se estaban peleando por la final del campeonato ecuatoriano, mientras que ellos estaban ubicados como terceros, los cuales daban la clasificación a la Copa Libertadores del 2016. Ya en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2016 clasificarían como mejor segundo, solo por debajo de Atlético Mineiro, que clasificaba primero. Al clasificar como segundo, lo estaba automáticamente enfrentando a River Plate, que clasificaba en su grupo 1 como puntero y sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Pero es allí cuando se luciría un tal Librado Ascona, el cual sería la figura en toda esa edición de la Copa Libertadores. Ya en los octavos de final, Independiente del Valle se luciría ganándole 2-0 en Quito, y a la vuelta perdía por 1-0 con River Plate, pero Ascona sería la figura total de ese encuentro, ya que impediría que River Plate se lo empatara, y de esa manera pues Independiente se metería en cuartos de final. Le ganaría a Pumas de México y ya en octavos de final haría la hazaña histórica. Pero antes de hacer esa hazaña histórica, como no, una debida subestimación de canales argentinos. Y River quedó eliminado con el peor equipo de la Copa Libertadores. ¿Viste ayer el partido de Independiente? Lo vi todo. El equipo con más suerte del mundo. ¿Por qué se empecinan en quitarle mérito a Independiente del Valle? Porque con River pasó de milagro. Ayer fue una de esas derrotas que marcan ciclos. Y que si no fuese Guillermo Barros Esqueloto, hasta nos andaríamos preguntando qué puede pasar con el entrenador. Si le ganó en octavos a River Plate, pues en semifinales le ganaría a Boca Juniors. Espectacular cabeza, gana muy bien la espalda de los centrales del equipo Ceneice. Y sí, en 3 toques, Independiente consigue el gol, señores. ¡Ojo con esta! ¡No te lo creo, no te lo creo, no te lo creo! ¡El tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! A ver, Ascona, si atajas el penal, Ascona. Mejor si atajas el penal, nos vamos. Si atajas el penal, nos vamos. Allá va, se viene Lodeiro, Nico Lodeiro, 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 le pegó. ¡Tapó el arquero! ¡Final de la Libertadores! ¡Independiente! 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 ¡A la final de la Libertadores! ¡Gracias Dios! Y es allí cuando a Independiente del Valle se lo conoció como el Matagigantes. Lamentablemente en la final perdería por global de 2-1 contra Atlético Nacional. Independiente del Valle daba claros chispazos de todo lo que estaba logrando. En los años siguientes, Independiente del Valle continuó impresionando a los aficionados y a los expertos del fútbol con su estilo de juego atractivo y su enfoque en el desarrollo de jugadores jóvenes. En 2019 pasaría lo imprevisto. En 2019, luego de eliminar a Caracas por los octavos de final, clasificaría a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y es allí cuando eliminaría al equipo más ganador de la Copa Libertadores, Independiente de Avellaneda. Y es allí cuando otra vez el nombre de Matagigantes se hacía otra vez presente, porque en las semifinales se enfrentaría a Corinthians, ganándole 2-0 en Brasil, ni más ni menos, quedando así con un global 4-2, lo cual le permitía estar en la final de la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Y el resto, ustedes ya se la saben. El equipo ecuatoriano es historia. Jugó un partido extraordinario y se ha quedado con la consagración, las lágrimas de emoción
9 años tuvieron que pasar para que un equipo ecuatoriano volviera a levantar un título internacional, y el penúltimo que hizo esto fue Liga de Quito con la Conmebol Recopa Sudamericana. Luego de su primer título internacional, los Rayados optaron por bordarse una estrella, y con esto sería la sexta vez que el club independiente cambiaría su logo, y esta vez con la estrella dorada, y la historia se repetiría otra vez, y es que Independiente del Valle ganaría la final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol AML. De esa manera ahora se bordaría una estrella dentro del escudo, esta vez haciendo referencia a su primera liga local, el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, la Liga Pro. Tras ganar la liga local automáticamente estaría en fase de grupos, pero no le iría muy bien que digamos, ya que pasaría a Sudamericana tras ocupar el tercer lugar. Gracias a una extraordinaria participación de Atlético Mineiro y Deportes Tolima se metían en los octavos de final, mientras que Independiente del Valle caía a Sudamericana. Lo que para algunos fue un fracaso lleno de memes y burlas, para Independiente fue una buena oportunidad de agrandarse. Y así comenzaría su camino en Sudamericana y eliminaría un rival directo como Lanús, pasando así a los cuartos de final, y luego superaría sin problemas a un pobre Deportivo Táchira. Luego superó a Melgar, equipo peruano, el cual lo superó ampliamente por un global de 6-0, mientras que por el otro lado de la llave se gestaba una guerra de brasileños entre Ceará y Sao Paulo, el cual lo ganó Sao Paulo, y por el otro lado se enfrentaría a Sao Paulo y Atlético Goianense, el cual Sao Paulo sufrió mucho para ganarlo. De hecho se tuvo que definir en penales, y fue allí cuando lo superó con un global de 4-2. Y tendríamos la final tan esperada entre Sao Paulo e Independiente del Valle. Lo demás creo que ya lo conocen. Va a ganar Independiente. Señoras y señores, campeón Independiente. Independiente del Valle, otra vez campeón de la Conmebol Sudamericana. Va a levantar el trofeo Independiente del Valle, campeón de la Conmebol Sudamericana 2022. ¿Preparado algo? No. Lo quieren hacer ordenado, pero es imposible. Para la foto. Y ahí está la imagen. Independiente del Valle. Un premio a la coherencia. Y si pensabas que ya no quedaba absolutamente nada, quiero decirte que estás totalmente equivocado. De manera local todavía quedaría la Copa Ecuador y la Supercopa de Ecuador, que la ganó Independiente del Valle. Pero de manera internacional todavía había un título el cual estaría por conseguirlo de una de las maneras más épicas posibles. Ganaría de ida al Mengao por 1-0 y a la vuelta se lo ganaría Mengao casi al término del partido, faltando literalmente segundos para que Independiente del Valle quede campeón de la Recopa. ¿Y qué creen que pasó? Pues se fueron a penales, y es allí cuando Independiente superaría al Flamengo en el Maracaná, luego de que Moisés Ramírez haya atajado un penal, y de esa manera Independiente se pondría 5-4. Independiente del Valle conseguiría su tercer título de manera internacional, y con ello otra vez se cambiaría su logo en el 2023 bordándose 3 estrellas. Y es el logo que mantiene hasta la actualidad que estoy grabando este video. En resumen, la historia del club de alto rendimiento especializado Independiente del Valle es un ejemplo inspirador de cómo un equipo puede lograr el éxito a través de una combinación de visión, innovación y compromiso, a través de su enfoque en la formación de jóvenes talentos. Y es que desde que comenzó el proyecto Independiente del Valle, este se caracterizó por eso, por formar juveniles que podían convertirse en crack, y a la vez este club en cierta manera le apoyaba a los chicos permitiéndole estudiar, dándole alimentación, ropa, incluso hasta les pagaba cierto sueldo para que cojan una cierta responsabilidad. Jugadores como Moisés Caicedo, que actualmente debuta en la Premier League, y hasta la fecha que estoy grabando este video pues debuta en el Brighton, pero pues ya saben que hay rumores de posibles fichajes. Otro jugador que salió ahí es Ángelo Preciado, un jugador la verdad que bastante talentoso, y que de hecho pues se lo conoce mucho por el baile que le pegó al holandés que están viendo en pantalla. Tenemos otro jugador, Gonzalo Plata, que ahora mismo hasta la fecha que estoy grabando este video en el Valladolid no le está yendo de la mejor manera, pero siento que si se pone a entrenar de nuevo y si logra cambiar de club puede tener potencial a explotarse a largo plazo. Y ni hablar de Jackson Méndez, o sea, qué jugador que Jackson Méndez, y ni hablar de la muralla de Piero Hincapié, o sea, es un jugador estrella, o sea, es
un jugador que llegó a ser la defensa total de Ecuador. Es increíble y podría seguir así tirando más jugadores, pero el proyecto Independiente del Valle sigue. Por ejemplo, jugadores como Kendry Páez, un chico de tan solo 15 años, el cual ya debuta en la Serie A del fútbol ecuatoriano, y es que este jugador promete ser la joya, la futura promesa del fútbol ecuatoriano, y es que para nadie es un secreto el gran rendimiento que está presentando este muchacho. Se dice que hasta el Chelsea tiene un acuerdo de 20 millones con Independiente del Valle para hacer su traspaso cuando cumpla 18 años. Y este estilo de juego de Independiente del Valle se quiere extender por el resto del mundo, y es que en 2018 los empresarios o los accionistas de Independiente compraron el Deportivo Numancia de Soria, el cual actualmente debuta en la tercera división, logrando así más del 80% de la posesión del club, de tal manera que Numancia también es una propiedad, se podría decir, de Independiente del Valle. Y la verdad que logró el ascenso a tercera división, o sea, estaba más lejos de la tercera división y ha logrado ascender poco a poco, por lo menos intenta meterse ahora a la segunda división. Es un club que está luchando, y ni hablar de la reciente adquisición del Atlético Huila, un club colombiano que ya se ha dicho que va a ser la pretemporada acá en Ecuador, y es que el grupo de Independiente del Valle no para de adquirir clubes y esta sería su segunda adquisición, y de hecho creo que en cierta manera si lo logran potenciar bien y si este proyecto sale bien, Atlético Huila puede que saque muy buenos jugadores para la selección colombiana, y de hecho se dice que podría, atención porque igual esto es un rumor, pero se dice que posiblemente podría llegar a Chile. Ya veremos qué club adquiere si es que esto se llega a dar. O sea, potenciaría el fútbol chileno también. O sea, esto sería inimaginable porque, o sea, está potenciando Independiente del Valle de cierta manera el fútbol sudamericano, ¿sabes? O sea, esto es increíble. Y es así como un club humilde del Ecuador está logrando cosas grandiosas, desde las formativas, y es que en las divisiones menores de la Liga de Ecuador, la verdad es que Independiente del Valle está teniendo una cierta paternidad, y eso a largo plazo es bueno, porque cada vez que salen más jugadores de Independiente del Valle, este club es como que literalmente tiene refuerzos, o sea, poco más, y se convierte como en un Real Madrid literal, o sea, porque tiene un jugador para cada posición. Obviamente también ahora mismo Independiente del Valle ha adquirido jugadores extranjeros, pero también tiene buen ojo de fichaje. Por ejemplo, el caso de Lautaro Díaz, un jugador que debutaba en la segunda división argentina y jamás había debutado en primera, y de hecho lo vino a hacer Independiente del Valle y ya alzó su primera Copa Sudamericana. Y bueno, también hay casos como por ejemplo el caso del señor de 3M, Marcelo Moreno Martins, que de todas maneras viene a potenciar el fútbol, ¿no? Y se está puliendo también. Independiente del Valle es un ejemplo a seguir, y el que diga lo contrario es porque tiene envidia, porque no se le puede decir otra cosa, o sea. Amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Lo intenté hacer de la manera más profesional posible, investigando, indagando de ciertos lados, y la verdad que me quedo bastante contento por las cosas que he logrado. Más que nada, sí que es cierto que cuando uno investiga, las horas de investigación que uno gasta es increíble, pero cuando consigue los resultados, qué satisfacción tremenda. Si les gustó este video, por favor compartan el video con sus amigos para que se vayan enterando de qué es Independiente del Valle, o por el contrario, si desean conocer mejor su historia. Te pido que me sigas en mis redes sociales, en especial en Instagram como GameNitro, y bueno, en Twitter también, que estará apareciendo en la pantalla. Sin más que añadir, yo soy GameNitro Sports y nos vemos en un próximo video. Chao y gracias por ver.